equilibrio del ser para el desarrollo psíquico, equilibrio del triple pilar. Como uno de los tres fundamentos para el desarrollo de la psicoquinesis en general y el primero a desarrollar para un futuro control y manejo del desarrollo de facultades psíquicas de forma consciente, empezamos con el equilibrio de los tres pilares principales, los cuales son nuestro propio cuerpo o todo aquello físico que influye poco o en gran medida en nosotros, el espíritu, el cual es el desarrollo conjunto de la conciencia y las emociones, y por último, la mente, de la cual se busca disciplina, claridad y comprensión, junto a la respectiva observación, la cual ayuda en gran medida al equilibrio de los anteriores mencionados. Pues, al llegar al punto de equilibrio de los tres pilares principales, tendremos el camino libre al desarrollo de facultades o herramientas que aumentan la visión del ser para una mayor perspectiva del universo, siendo esas las tan famosas percepciones extrasensoriales, como la clarividencia, la clariaudiencia, el desarrollo de premoniciones, entre otros. También las herramientas o facultades que para un ser humano corriente son efectos paranormales, el efecto como la telequinesis, la creación de formas de pensamiento, la telepatía, entre otros. El equilibrio físico. Como el primero, del cual tendremos que buscar un equilibrio, hace referencia a la búsqueda del punto medio, tanto de nuestro propio cuerpo físico como de nuestro entorno y ambiente, en el cual generalmente estamos la mayoría del tiempo. El punto de equilibrio de nuestro cuerpo físico se relaciona en gran medida, como el de cualquier otro animal, en el ejercicio cardiovascular, el cual provee al que la ejecuta la oxigenación conjunta de todo su organismo, dando, además de este, un montón de otros beneficios. También está la alimentación consciente, el ejercicio muscular, la respiración consciente, el aspecto físico general, la postura espaldar correspondiente, el desarrollo físico-motriz de nuestro cuerpo, entre otros temas más, los cuales desarrollo a detalle y punto por punto en la plataforma de Patreon. El equilibrio espiritual. Primero, quisiera mencionar antes que nada que al decir espíritu no me refiero a ese cuerpo que supuestamente se mueve en otro plano junto con nosotros, llamado también el alma o fantasma. El equilibrio espiritual hace referencia en este caso a la búsqueda del punto medio de la comunicación armónica constante entre nuestros pensamientos conscientes y nuestras emociones. Y para el respectivo equilibrio de la misma, tendremos que primero ser conscientes de nuestros pensamientos, la forma en la que percibimos los sucesos de cualquier evento de nuestro día a día y aceptarlos tal y como son, y cambiar aquellos que creamos no son los indicados. Y así dentro de esta, poco a poco, abrir un correspondiente espacio a nuestras emociones, como algo que no debe reprimir, tampoco controlar, pero sí disciplinar, el cual es un término que no tiene relación alguna con el control o la represión, aunque sí es un mejor nivel comparado con los anteriores. Y al alcanzar este punto, se puede recién empezar a desarrollar el espíritu, que como vuelvo a mencionar, es la comunicación armónica constante entre nuestros pensamientos y emociones. Finalmente, el equilibrio mental. Esta, subdividida en diferentes partes, es un equilibrio importantísimo que tendremos que desarrollar primero, siendo consciente de cada una de las partes en las que nos dividimos, como el ego, el ser, el animal, entre muchos otros, para posteriormente desarrollar para una de estas disciplina, para otras solo conciencia o tener el conocimiento de que está allí y así poco a poco alcanzar la claridad correspondiente en nuestra mente y un equilibrio tanto de nuestros pensamientos, nuestros impulsos, para finalmente trascender sobre todos estos. Y, buscando el equilibrio en todos estos, preferiblemente en el orden mencionado, ya que, si iniciamos con el equilibrio de nuestro propio cuerpo, facilitará en gran medida el desarrollo del equilibrio de los otros dos posteriores, y al alcanzar el equilibrio de los tres completamente, tanto la teoría y la práctica, para desarrollar aquellas facultades tan variadas, serán información tangible que antes, de forma subconsciente conocíamos, pero ignorábamos. Finalmente, el equilibrio del cuerpo, tanto como el del espíritu, y por último la mente, no deben de desarrollarse por separado, obligatoriamente,
sino que, también preferiblemente, es muy eficiente desarrollarlos los tres al mismo tiempo, ya que así podremos ampliar la perspectiva en todas las direcciones al mismo tiempo, para evitar tener más errores sobre la comprensión del universo. Psicoquinesis cuenta con 3 plataformas, siendo Facebook, YouTube y Patreon, y esta última como plataforma principal de las 3 mencionadas, donde se desarrolla contenido mucho más extenso y detallado. Suscríbete y activa las notificaciones si estás interesado en más contenido referente a la psicoquinesis en general. Puedes seguir la página de Facebook para estar al pendiente de lo que ocurre en cada plataforma, además para tener acceso a contenido de publicaciones que tal vez sean de tu interés. Y finalmente, de aportar en Patreon para contribuir en este gran proyecto de instrucción y práctica de facultades psíquicas en general, en donde, como dije, podrás encontrar mucho más contenido. Habiendo sido todo, gracias por ver mi trabajo, y si te pareció un buen video, dale like y compártelo en tus redes, ya que eso me ayudaría muchísimo. Y gracias por quedarte hasta el final.